y se lo voy a revelar en unos minutos. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vaya allá, versículo 8. Cuando usted lo tenga, usted se puede poner de pie, y después de ahí que leamos, usted si quiere se sienta, pero con los ojos abiertos, para que no se me duerma. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. ¿Lo tiene? Si alguien no lo tiene, búsquelo por favor. Pues la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por eso, amén. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel le envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria, diga conmigo, se turbó. No, diga lo duro. Hay gente como que están durmiendo, Dios mío. Se turbó y dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Denle un aplauso a Dios y siéntese. Y dígale al que está a su lado: hay profeta de Dios en mi apellido. No, usted mira al que está a su lado, mírelo, y dígale: yo soy el profeta de mi apellido. Dígale: yo soy el profeta de mi casa. No, usted tiene que decírselo con ánimo. Dígale: yo soy el profeta de mi familia. Pamela, ¿para dónde tú vas? Ok, ponte clara, que me gozaba todo el mundo. Gózate un chin conmigo aunque sea. Diga conmigo: yo soy el profeta de mi familia. Ahora mira al que está a tu lado, dale la mano y dile: mírame, yo soy el escogido de Dios. Ahora entendí por qué Dios me dio esta palabra. Cuando vamos a la Biblia, baja el pianito un chininín, solamente un chin, para poder ministrarle bien esta palabra al pueblo. Cuando vamos a la Biblia podemos ver que cuando usted va desde el Antiguo Testamento, siempre Dios estaba ya acostumbrado a entregar al pueblo de Israel, porque como el pueblo de Israel siempre se apartaba de los mandamientos y de los estatutos de Jehová. Pero aquí pasa algo diferente. Dice que en los días de Eliseo pasó algo extraordinario que me llamó la atención. La Biblia dice que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Judá, y dice la Biblia que este hombre siempre planeaba cómo atacar al pueblo de Israel para poder derribarlo. Ahora dice la Biblia que él siempre estaba acostumbrado a reunirse en sus cámaras más secretas para hablar allí lo que quería hacer en contra del pueblo de Israel. Cuando tú investigas qué era una cámara secreta, era una cámara que los reyes usaban para tenerlos íntimos dentro de la cámara secreta y comunicar las estrategias que querían usar para poder vencer a sus enemigos. A esta cámara secreta no entraban todo el mundo, solamente entraban los íntimos, lo que el rey tenía confianza de ellos. Y allí el rey planeó varias veces en cómo levantar campamentos ocultos para derribar el pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo recibía la información del cielo, y al recibirla le mandaba decir al rey de Judá: no cruces por tal lugar, porque allí te esperan los sirios. La Biblia dice que el rey de Judá, para confirmar que los sirios lo estaban esperando, lo que hacía era que mandaba mensajeros que investigaran la tierra, la cual el profeta le había dicho que no cruzara por aquel lugar. Ahora, cuando el rey se daba cuenta que lo que el profeta decía era cierto, entonces comenzaban a escuchar la voz de los profetas. Y yo entendí que debemos volver a los tiempos donde los reyes buscaban a los profetas, no los profetas buscan a los reyes. Escuche bien, por favor. Por eso cuando vamos a la Biblia podemos ver que la Biblia dice que nada hará Jehová sin antes revelarle su secreto a su siervo los profetas.
No toque todavía. ¿Qué es un secreto? Un secreto es algo íntimo. Todo el que está aquí tiene un secreto. Todo el que está aquí tiene algo que sabe que no lo sabe nadie. Es algo oculto, íntimo. Pero ¿por qué? Cada vez que los sirios planeaban atacar al pueblo de Israel, Dios les revelaba la estrategia de los sirios al profeta. Era porque el profeta se encontraba en el lugar donde Dios revela su secreto. Ojo con esto: Dios no se te va a revelar tú viendo Netflix 24 horas. Dios no se te va a revelar comiendo picapollo todos los días. Para que Dios se te pueda revelar, tú tienes que entrar al lugar donde Dios revela su secreto. Ahora, Joan, donde Dios revela su secreto, tú tienes que entender esto. El Espíritu Santo me decía: tenemos que volver a la generación donde la gente siempre tenía el primer amor. ¿Cuál es ese el primer amor? Cuando tú te conviertes los primeros días, tú lo único que quieres orar, tú lo único que quieres ayunar, tú lo único que quieres buscar el rostro de Dios. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Se han acostumbrado a mí y yo necesito que vuelvan al lugar donde yo revelo, donde yo hablo. Alguien tiene que alabar a Dios esta noche. Esta noche no, esta mañana ya. Tenemos que volver al lugar donde Dios habla. ¿Por qué? Siéntese. Siéntese que nos vamos a gozar ahora. Déjeme enseñarle esto. ¿Por qué tenemos? Ahí sí, déjalo ahí. Bájale nada más el eco nada más, déjalo, exacto. ¿Por qué tenemos que volver al lugar íntimo? Porque cuando tú te estás conociendo con una muchacha, esos días como son, tú la llamas todos los días de madrugada, y si esa bendita alarma suena, tú sabes que tienes que despertarte a llamar a la niña con la que tú estás orando. ¿Sabe qué me decía Dios? Yo quiero que esta generación me vuelva a llamar de madrugada, me vuelva a buscar de madrugada, vuelva a alguien. Parece que hay gente aquí que no ora. Hay que volver a lo sagrado, hay que volver a la santidad, hay que volver a la senda antigua, hay que volver al secreto de Jehová. Oye, si Eliseo no se hubiese encontrado en el lugar donde Dios habla, ¿qué hubiese pasado con el pueblo de Israel? ¿Qué hacen los sirios con el pueblo? Pero dígamelo duro. ¿Qué hacen los sirios? Lo matan, no lo matan. Pero como Israel tenía profeta, el pueblo no era matado. ¿Sabe por qué? Hay familias tuyas que tú todavía le estás viendo viva, haciendo todo lo que ellos hacen, porque tú eres el profeta de tu apellido. Y mientras tú tengas vida, todo lo que tengas, lo voy a hablar. Escúchame. En estos días lloraba y yo veía que de mis rodillas salía como una luz, y esa luz penetraba mi apellido. Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué esta luz que sale de mis rodillas penetra mi apellido? Y ¿sabe qué me decía Dios? Mientras tú oras, yo visito tu apellido, yo visito tu generación, y el diablo no la puede tocar. Hay gente que están en la vigilia, pero dejaron un cerco en su casa. El profeta recibía la información porque estaba en el lugar donde daban la información. ¿Qué información tú estás recibiendo? ¿Qué información tú estás recibiendo? ¿Sabe lo que hacía el profeta? No cruces por tal lugar. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y se turbó el rey de Siria. ¿Quién se turbó? ¿Quién se turbó? Ahora, ¿cuál era la diferencia de Siria e Israel? Pregúntame cuál. Siria no tenía profeta, Israel tenía profeta. ¿Qué tenía Siria? Pregúntame qué. Agorero, hechicero, brujo, mentiroso, diabólico. ¿Qué tenía Israel? Profeta. ¿Y sabe qué me decía Dios? Los brujos adivinan, a los profetas yo me les revelo. Por eso hay cosas que tú sabes que no las sabe nadie, porque lo profético se te reveló. Fue algo profético. Por eso hay gente que no cree en ti hasta que tú le revelas lo que Dios te revela. Fíjate que el mismo ángel que visitó a María, ¿qué hace?
Fue el mismo ángel que visitó a Elizabeth. Hubo una conexión. Por eso cuando Elizabeth y María se reúnen, que se saludan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se saludaron, brincaron. ¿Sabe por qué? Porque dijeron: no conocemos, venimos del mismo lugar. Alguien tiene que alabar a Dios. Dile al que está a tu lado: yo te conozco. Tú y yo somos del mismo lugar, de la misma gloria, de la misma estación. Dile: yo te conozco. Pero díselo: yo te conozco. Somos de lo mismo. Entonces Eliseo recibía la información. ¿Y sabe qué hacía Eliseo? La enviaba. Le voy a hacer una pregunta: ¿habrá profetas así en estos tiempos? Diga conmigo: sí, pero no están donde Dios da la información. Un profeta no anda buscando en Facebook los nombres y los apellidos de la gente. Dios habla todavía. Escucha, Dios habla todavía. Que tú no lo escuches, eso es tu problema. Dios habla todavía. Pero si Dios le está hablando a otro, no lo critique. Si tú quieres saber dónde Dios habla, entra al lugar donde Dios habla, donde Dios se revela, donde Dios habla con el hombre. Dios habla todavía. El rey, dice, se turbó. ¿Y sabe lo que hace el rey? Pregúntame qué. Dice: y se levantó el rey y agarró sus íntimos y le dijo: ¿quién de ustedes está contratado por el rey de Israel? Me quedan 5 minutos. Y ellos dicen: no, rey mío. ¿Por qué tú dices eso? ¿Sabe lo que dice el rey? Lo que pasa es que todo lo que yo revelo aquí en la intimidad, allá lo saben. ¿Y cómo llega eso allá? Y uno le dice: hay un problema. ¿Cuál es? Ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Tienen profeta. ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? Tienen profeta. ¿Sabe lo que hace el rey? Dice que se levanta y dice: vamos a invocarlo, vamos a emboscarlo y vamos a quitarle la vida. Ahora, ¿tú sabes cuál fue el peor error del rey? Pregúntame cuál fue el peor error. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Casi las 6 de la mañana. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y lo emboscaron de temprana mañana. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Gran error, porque a esa hora los profetas están orando, ellos están clamando. ¿Y dónde están los profetas? ¿Dónde están los profetas? Grave error cometió el diablo en visitarte a esta hora. Gran error. Gran error. Siéntate. Siéntate. De temprana mañana, cuando tú investigas, temprana mañana era la misma hora en la que se levantaba Job a ofrecer sacrificio. De temprana, donde Elías subía al monte. De temprana. ¿Cuál es la hora de temprana mañana? ¿Alguien se la sabe? 5, 6 de la mañana. ¿Cuál fue el error que cometieron? Emboscarlo él estando de rodillas. ¿Sabe cuál es el error de muchos cristianos hoy en día? Que el diablo a veces no cubre y nos encuentra chateando de madrugada. Lo encuentra haciendo cosas indebidas, como decía el pastor. Y esas son las gente que el diablo le gusta y se la come. Pero si el diablo te encontró de rodillas, no habrá diablo, no habrá metresa, no habrá Zambalá, no habrá Tobías. ¡Ay, ya! Alguien tiene que alabar a Dios. Nadie podrá detener un hombre que esté de rodillas. El que está de rodillas le causa estruendo al mundo de la tiniebla. Es de rodillas. Le digo algo: se ganan más guerra de rodillas que hablando. Habla menos, yo ora más. ¿Sabe qué dice la Biblia? Con esto acabo. Pregúntame qué dice. Los rodearon. Cuando los rodean, ¿me pueden rodear alguno aquí?
Vamos a hacer algo, rodéenme. Se me va a meter la unción de José María, rodéenme. ¿Qué hicieron con el profeta? ¿Lo qué? ¿Cómo estaba el profeta? ¿Pero estaba dónde? El profeta siente la atmósfera y le dice al criado: ve y mira qué pasa. El criado va. Cuando llega a la puerta, la abre y hace así y dice: no hay por dónde salir, y vuelve y entra. El profeta, ¿cómo está? Está orando. Y el criado, asustado, el criado va donde el profeta y le dice: profeta, hay un problemazo. El profeta le dice: ¿cuál es? Nos tienen rodeado. Cuando Jesse vio que Eliseo se quedó, como cuando tú le dices a un niño: muévete de ahí, y el niño se queda ahí, y Eliseo se queda como muy tranquilo. Jesse dice: profeta, pero tú estás como muy quieto. Y él le dice: Jesse, ¿tú tienes miedo? Y Jesse le dice: hay problema. Le dijo: tú no estás viendo lo que está alrededor de nosotros. Jesse caminaba con Eliseo, comía con Eliseo, se bañaba con Eliseo, pero no veía lo que veía Eliseo. No todo el que está aquí ve lo que tú ves. Ay, el que alabe a Dios. Veo ángeles. ¿Por qué yo no lo veo? Porque tus ojos espirituales no están en la estación que están los de esa. Ojo, me voy aquí ya. Veo ángeles, dice: yo no veo nada. ¿Sabe lo que hace Eliseo? Porque el que es profeta no discute. Jehová, ábrele los ojos a este muchachito para que él pueda ver lo que están con nosotros. ¿Sabe qué es lo lindo? Ábreme ahí. ¿Sabe qué es lo lindo? Pregúntame qué. Que dice que cuando Dios se lo abrió, ¿vio qué? ¿Vio qué? Número uno, un ejército. ¿Quién había emboscado a Eliseo? Un ejército. Pero no solamente eso. ¿De qué? ¿De qué? Pero ahora, ¿cómo estaban los ángeles? Diga conmigo: con ropa de guerra. Porque ellos tenían la espada desenvainada. Y cuando tú desenvainas la espada, cuando hay problemas, esta noche los ángeles llegaron con la espada en la mano. Hay guerra por tu casa, hay guerra por tus hijos, pero la victoria está más que segura. Abran. Voy a terminar aquí. ¿Sabe lo que hace Eliseo? Pregúntame qué hizo. No lo mató. Pregunta por qué. Pregúntame por qué. Porque tu persecución necesita testigos. ¿Cómo así, Joan? Y dice que Dios le dice: quítale todo a Job. ¿Y por qué siempre quedaba uno que le daba la noticia a Job? Investiga eso. No quedaba uno, dice la Biblia. ¿En qué se volvía el que quedaba? En testigo. Yo te estoy testificando lo que pasó en el lugar del hecho. ¿Sí o no? ¿Qué hace Eliseo con ellos? No lo mata. ¿Sabe lo que le dice? Fácil: Jehová, ciégalo, que no quiero ni uno muerto, lo quiero a todos de testigo. Cuando lo cegó, dice que se lo llevó al rey de Judá. ¿Dónde está él? Vengan conmigo. ¿Quién lo está guiando? El mismo que ellos buscan para matarlo. Porque hay gente que te quiere muerta, pero si tú te mueres, se mueren ellos. Pero tú me estás entendiendo. Hay gente que te quiere muerta, pero si tú te mueres, se mueren ellos, porque ellos están en tu rodilla. Ogo. Le dice: cállame atrás. Cállame atrás. Cállame atrás. Porfirio, pero ¿qué es lo que pasa? Son las 6 de la mañana. Cállame atrás. Cuando lo entran al palacio del rey de Judá, le dicen: siéntense. Todos. Cuando lo sientan, dice que el profeta dice ahora: Jehová, ábrele los ojos. Cuando lo abren, dice que los arcos y las saetas estaban extendidas hacia ellos. Y Eliseo dijo: el que me toque un solo, hay problema, pastor. ¿Sabe lo que hace el rey? Bajen los arcos y las saetas. Tiene que volver a esa unción. Que yo no te profetice por lo que tú me das, sino por lo que Jehová habla. Tiene que volver
eso tiene que volver al altar. Ah, no, que tú me mantienes todos los meses. Pero si Jehová habla, escucha lo que Jehová habla. Arrepentido y convertido. ¿Qué es lo que pasa, Belito, papi? Estamos cansados. Arrepentidos. ¿Y qué? Voy a terminar, Belito, ya. ¿Sabe lo que hace Eliseo? Dice, denle en agua. ¿Qué dice? Denle en agua. Cuando le dieron agua, que se fortalecieron, le dice, ¿sabe lo que dice Eliseo? Váyanse. Y él no le dijo, y cuéntenle a nadie. No. Dice la Biblia que ellos mismos salieron contando lo que pasó. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Pregúntame qué. Que dice que más nunca más los sirios atacaron a Israel. Hay enemigos que Dios los preparó para que te ataquen, pero no fue para que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y esta mañana yo creo que todo sirio que se levantó en tu contra va a caer ante la mano de Jehová. Ponte de pie.